Buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo capítulo de Cambalache. Gracias Facu por acompañarme hoy. Y nada, te dejo la palabra para que introduzcas un poco el capítulo. Gracias Dante, buenos días a vos también y a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema de suma relevancia para la política internacional actual y para la política internacional que viene, que es ¿cuál va a ser el rol de China en el mundo actual y de vuelta en el mundo que se está formando en la cocina de hoy y que va a repercutir en el futuro? Como sabemos, China en los últimos años y en la actualidad ha tenido un crecimiento brutal en casi todos los aspectos que nos podamos imaginar, desde la economía hasta la tecnología, la población, lo militar, a tal punto que Estados Unidos lo empezó a calificar como una potencia revisionista en todos sus informes, una potencia que debe ser analizada con mucho cuidado y que tiene políticas particulares desde la Casa Blanca. Y en este sentido, bueno, ahora vamos con un breve informe para ver un poco cuál es la situación actual y ahora volvemos. We're going after China in the wrong way. China is stealing intellectual property. China is conditioning being able to do business in China and based on whether or not you have 51% Chinese ownership. That's got to end. The United States lost over 3 million manufacturing jobs, nearly a quarter of all steel, and 60,000 factories after China joined the WTO. And we have racked up $13 trillion in trade deficit over the last 2 decades. But those days are over. 我们绝不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，绝不会允许任何人、任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击。 We will no longer tolerate such abuse. Y bueno, uno de los temas más importantes que tenemos que empezar a hablar, no sé si te parece, es el tema del achicamiento de la grieta de poder, ¿no? Sí, a ver, generalmente, sobre todo pensando en términos realistas, las relaciones internacionales, hablamos de una diferencia de poder que existió históricamente desde el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y sus, digamos, potencias secundarias. En ese sentido, Estados Unidos y China han tenido durante mucho tiempo una gran diferencia en términos del desarrollo económico, pero también en términos de desarrollo tecnológico, en términos de desarrollo político, militar, etc. Esa brecha con el tiempo, como bien decís vos, Facu, se fue aminorando, se fue achicando, y hoy traje algunos indicadores que nos permiten ver cómo eso se achicó. Y también, mencionando cómo se achicó, estaría bueno también mencionar las reformas que se hicieron en 1978 por parte del presidente Deng Xiaoping, que permiten explicar cómo llegamos al día de hoy a una China mucho más desarrollada, a una China con mucho menos miseria, una China con muchísimo más desarrollo tecnológico en estos últimos 40 años. Creo que el primer índice o la primera categoría de índices importantes que tenemos que ver es en términos de desarrollo económico, ¿no? Vemos cómo el PBI per cápita ha crecido más de 10 veces su tamaño desde 1978, a tasas del más del 10% anuales, ha crecido el PBI per cápita y el PBI, digamos, nominal. Vemos cómo China se posicionó de a poco como la segunda economía en el mundo después de Estados Unidos, cómo se convirtió en el mayor exportador del mundo. Y así podemos encontrar un montón de indicadores, mismo también pensando en términos de las empresas chinas, por ejemplo Alibaba, por ejemplo ICBC, un montón de bancos, los primeros creo que 3-4 bancos en términos de capital financiero son chinos. Entonces ahí vemos cómo China le fue achicando la brecha a Estados Unidos. Pero también se ve en otros ámbitos esto, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo tecnológico. No sé si vos estás al tanto quizás de cómo se fue desarrollando la tecnología del 5G. Que hay una competencia hoy muy grande entre Estados Unidos y China para ver quién desarrolla primero el 5G, que se dice que es la tecnología del futuro, la tecnología que viene a dar la nueva revolución industrial, la que viene a potenciar la forma en que nosotros pensamos el mundo. Para sumarle a esto, bueno, tenemos un crecimiento de China en lo que es la inversión externa directa en otros países,
con el desarrollo de la Belt and Road Initiative, que después la vamos a hablar bien, pero que implica más de $1 billón en inversiones en otros países, en más de 70 países. Para dimensionarlo sería como PBI de Argentina y Perú más o menos. Bueno, eso invierte China hacia el exterior de su territorio. O sea, una completa bestialidad. Pero no solo importa, como decía, lo que creció China, sino importa también ver lo que puede crecer China. Porque China tiene una población de 1.400 millones de personas y eso puede generar un crecimiento todavía mayor, una productividad mayor per cápita. Y para cerrar y para dejarte un poco la palabra, porque ya la garganta me está traicionando, un crecimiento militar muy importante que se ve en que China se ha convertido en la segunda potencia militar en el mundo, en el sentido, no la segunda potencia militar, porque en ese caso está Rusia antes que China, pero tiene el segundo presupuesto militar más grande del mundo, tiene el tercer ejército más numeroso del mundo. Bueno, cuestiones a tener en cuenta porque, como repetimos, en el plano económico, tecnológico, militar y político, China se viene acercando a pasos enormes a Estados Unidos. Y para continuar, y ya ahora sí te cedo la palabra, me gustaría que quizás desarrollemos un poco en qué plano se da la competencia de Estados Unidos y China. Porque decimos, China creció, Estados Unidos se ve en retirada. Bueno, ¿en qué planos compiten? Totalmente. Antes de ir a ese punto, hay algo que mencionaste que me dejó un poco pensando, ¿no? Esa potencialidad que tiene China. De vuelta, siguiendo en un enfoque realista, podemos tomar un poco lo que dice Mersheimer, en el sentido de, bueno, el poder en realidad es una parte del poder efectivamente que se tiene en el momento, pero otra parte es un poder potencial, que básicamente está construido en base a economía más población. Claramente China tiene los dos, lo que hace creer que la situación va a ir creciendo. Pero Estoy pensando a 20, 30 años. Totalmente. Y bueno, y en relación a esto que decías, bueno, ¿dónde se puede manifestar un poco esta disparidad de poder, esta grieta, ¿no?, en los recursos de poder? Lo primero que se me viene a la cabeza es la pelea geoestratégica que hay en lo que es el mar de China Meridional y lo que es el Océano Pacífico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con islas artificiales que está construyendo China en muchos casos, donde localiza bases militares, con la idea, ¿no?, de controlar determinadas áreas del mar de China, de expandir su influencia por diferentes países. Sí, también pensando la importancia estratégica para conectar, digamos, lo que es el Océano Índico con lo que es el Océano Pacífico y todo lo que es esa ruta de comercio que involucra a Estados Unidos, involucra a China y involucra también a India, que es una potencia que hoy en día está creciendo muchísimo. Totalmente. Relacionado con eso, hay algo que es fundamental, que es el Estrecho de Malaca, por donde pasa la mayor parte del petróleo chino, y es por eso que a China lo tiene tan desvelado este tema, a tal punto que es algo que siempre se vino barajando, pero en los últimos tiempos se barajó mucho más, que se quiere construir un canal por Tailandia alternativo, manejado por China para evitar el Estrecho de Malaca. Sí, y de hecho, a ver, para sumar lo que decíamos antes, esto conecta también con India, pero también conecta con Medio Oriente, conecta con el Golfo Pérsico, y de ahí todo el tema del petróleo, que siempre uno trabaja con el tema de la importancia estratégica del petróleo, ¿no? Totalmente. Y lo que hay que pensar, y que muchos autores dicen, bueno, China es un land power, ¿no? Es un país que tradicionalmente se ha movido con vecinos que en realidad tienen relaciones más de ejército que de marina, y Estados Unidos es un país que por su estructura de vecinos ha proyectado el poder de forma más marítima. Bueno, ¿hasta qué punto esto sigue siendo así, no? Claro. Cuando China quiere expandir su influencia, si efectivamente China va a querer seguir metido en el molde de un land power o si va a querer avanzar. Y otro lugar donde se manifiesta claramente es la tecnología, ¿no? Como decías vos, lo de la red 5G es algo con un futuro enorme y que claramente se está debatiendo en Europa, por ejemplo, si instalar los satélites de Huawei y suministrar la información a China de una delicadeza importantísima. Iría un poquito más allá también. ¿Por qué no el espacio? Sí. ¿Por qué no lo que tiene que ver con la carrera espacial, que en el futuro, yo diría en 30 o 40 años, va a ser de una importancia brutal y donde China está invirtiendo una cantidad de recursos enormes? Sí, mismo ahí la puja se ve con todos los líos que hubo con Huawei el año pasado y todo este tema de no transferir inversiones chinas en tecnología estadounidense
o compañías estadounidenses que se van a China por los costos más baratos. Y eso nos lleva a discutir otro tema importante que es el plano de la economía, donde también se da la disputa. Yo creo que se dan dos planos. Primero porque China presiona económicamente a partir de que tiene atado a Estados Unidos. Es uno de los acreedores más importantes de Estados Unidos, es uno de los importadores y exportadores más grandes de Estados Unidos y tranquilamente le puede generar algún tipo de dificultad con alguna tarifa, etc. Como ya empezó a pasar durante la administración Trump. Pero por otro lado también es importante, me parece, el tema económico porque ahí hay una disputa por las reglas y las instituciones internacionales que gobiernan la forma en que nos interconectamos económicamente y en ese sentido China, por ejemplo, creó instituciones como el Banco de Inversiones en Infraestructura Asiática que de alguna manera contrapesan al FMI y al Banco Mundial. Entonces el plano económico ahí tiene una fortaleza muy importante. Y por último, me parece que otro plano importante tiene que ver con el liderazgo y el prestigio internacional que Estados Unidos ha hegemonizado durante muchísimo tiempo, pero que China viene a debatirlo un poco, ¿no? Con la Belt and Road Initiative, se viene a disputar los territorios de Europa, se viene a disputar los territorios del centro de Asia, China se empieza a meter en Latinoamérica, China se empieza a meter en África. Bueno, ¿quién va a liderar el nuevo orden mundial? Totalmente, y es más, introduce una mirada totalmente diferente y bastante atractiva para otros países. Muchos autores chinos, como Suetong, plantean, bueno, esta idea de China a través de la mirada de lo que se le dice el Guangdao, ¿no? La hegemonía más benevolente, que no tiene esa idea de imponer tanto un régimen liberal como lo puede tener Estados Unidos, sino más de la dominación en un sentido más tácito, si se quiere, ¿no? Claro, más ideológica. Claro. No es ideológica. Pero no de imposición de un régimen, sino de reconocimiento del otro como aquel que es mayor que uno, simplemente. Claro. Bueno, para pasar un poco de tema, quizás me parece interesante debatir, en términos de muchos autores, que muchos plantean que hay una nueva guerra fría. ¿Mito o realidad? Yo creo que un poco de mito. Por lo pronto, no sé, para empezar a hablar del tema, hay una interdependencia que claramente en la Guerra Fría no había. Claro. Sí, no, a ver, hoy, como decía, Estados Unidos, China en realidad es uno de los importadores y los exportadores más importantes de Estados Unidos, a diferencia de la Unión Soviética y Estados Unidos, que prácticamente no tenían comercio. Además, quizás pensando un poco saliendo de la interdependencia y plantear otros puntos importantes, no hay una ruptura de bloques tan importante. No sé si vos percibís algo distinto, pero por ejemplo, una Francia se relaciona tanto con Estados Unidos como se relaciona con China. No, hay una estructura de autonomía, también, bueno, derivada un poco de la interdependencia, vale decirlo, donde los países se posicionan, y sobre todo diría los países en desarrollo, muchos países de América Latina, entre los dos bloques de poder, claro, constantemente, que es en realidad lo que la mayor parte de las veces los beneficia más, ¿no? Sí. Sí, y otro punto importante es que tampoco hasta ahora han habido guerras proxies, o sea, guerras donde se enfrenten los dos bandos en otro territorio, con lo cual, bueno, a mí por lo menos se me hace que estamos lejos de una guerra. Y con eso planteo un disparador. La Guerra Fría siempre se vivió como una guerra en la cual siempre faltaba un centavito para que estalle el conflicto militar. Si hoy vamos a hablar de una nueva Guerra Fría, tenemos que presuponer que a futuro se puede venir una guerra. ¿Para vos es factible que exista una nueva guerra? Totalmente. Yo creo que es lo más factible, de hecho. Ciertamente creo que en algún punto China y Estados Unidos van a caer, como la mayor parte de los estados en la historia, en la trampa de Tucídides. Cuando Estados Unidos vea que su poder inevitablemente está declinando, porque es algo casi inevitable, yo te diría, y que China está ascendiendo de una forma tan meteórica como lo está haciendo, no va a querer aceptar su nueva posición en el mundo, porque las concesiones van a ser tan grandes que van a ser inaceptables. Pensando sobre todo, ¿sabes en qué? En los policy makers americanos. Policy makers que en muchos casos tienen una mentalidad de la Guerra Fría, que son muy cerrados a pensar alternativas, y que ven a China claramente como una amenaza espantosa. No quieren resignar esa posición de unipolaridad que siempre los caracterizó. Bueno, yo acá me parece que voy a tener un disentimiento. Primero por el hecho de que hay armas nucleares de ambos lados. Me parece algo poco factible que haya una guerra, porque si hay una guerra va a ser una guerra de destrucción masiva, cosa que no conviene a ninguna de las dos partes,
ni hay ningún tercero involucrado como puede ser una India, una Rusia, potencias que hoy tienen un peso importante. En segundo lugar, me parece que la distancia geográfica hace difícil que haya un enfrentamiento directo, y lo mismo pasa un poco también con el tema de la interdependencia económica que hay. Hoy, si Estados Unidos invade China o China invade Estados Unidos, habrían grandes catástrofes económicas que pegarían no solo en Estados Unidos y China, sino en el comercio de todo el mundo. Y por último, me parece que un poco se han visto en los últimos años cómo han cambiado la forma de hacer política. Antes quizás la forma de resolver una disputa era a través de la guerra, como pasó entre Inglaterra, Gran Bretaña, digamos, y Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día vemos que los conflictos quizás se resuelven más con una guerra tarifaria, con una guerra comercial, mismo con golpes blandos de Estado hacia un territorio, o las intromisiones por vía de la protección de los derechos humanos. Yo no creo que vayamos hacia una guerra sangrienta a futuro. Pero, como decíamos antes, en capítulos anteriores, quedamos sujetos al archivo y veremos. Sí, o sea, yo respondo un poco a esto con: hay sistemas de armas nucleares limitados ya, y hay un desacople importante en las economías, entre otras cosas, se podría decir. Quizás uno de los constrainings más importantes hacia una guerra es esto que muchos constructivistas llaman la cultura lockeana, que está internalizada dentro del sistema internacional y que hace a la guerra no configurativa, sino más a muerte, si se quiere, algo totalmente descabellado, ¿no? Pero bueno, como decís vos, habrá que verlo a futuro. Sí, yo creo que lo más importante será ver cómo se modifique la estructura de liderazgo internacional y de prestigio internacional, y en función de eso puede haber un cambio pacífico. Si Estados Unidos empieza a reconocer que no va a ser el líder mundial de por vida, cosa que es difícil, porque sobre todo ahora con la vuelta de Biden al poder, digamos con la vuelta de los demócratas al poder, se va a ver un expansionismo de nuevo. Si Estados Unidos de alguna manera empieza a conceder, China podría volver a tomar un rol preponderante como ha tenido en siglos pasados, sin que necesariamente haya una guerra, pero como decimos, queda al archivo. Bueno, dicho esto, creo que por hoy finalizamos. Espero que lo hayan disfrutado. No sé, Facu, si querés cerrar diciendo algo.